Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes. Estamos con mucho gusto recibiendo los comentarios y una semana de estudio en el cual nos prestamos para estudiar la lección 6, la hora de su juicio, con el folleto que tenemos como desafío estudiar los tres mensajes cósmicos. Estamos aquí para comenzar nuevamente y acompañados con nuestros queridos amigos y panelistas. José Miguel Alarcón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Esperando ya poder comentar, ¿no? Aspectos importantes que nos trae la lección de esta semana. Así que agradecido al Señor. Así es. Daniel Vera, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias también. Saludos a ustedes y nuevamente también, lo mismo que José Miguel, agradecido también por la oportunidad de poder estudiar estos temas e ir profundizando también cada día más en esta verdad. Así es. Daniel, tú mismo, por favor, ¿nos puedes ayudar comenzando con la primera oración para comenzar de la mejor forma? Amén. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Estamos ante tu presencia para pedir primeramente que tú puedas perdonar nuestros pecados, Señor, permitirnos estar delante de tu presencia con nuestra mente, nuestro corazón totalmente limpio, dispuesto a aceptar, recibir tu palabra, tu verdad, y que podamos salir fortalecidos, Señor, de este estudio. Lo pedimos y agradecemos humildemente en tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, como ya tratábamos, ¿cierto? Estamos en la lección número 6, la hora de su juicio, para el sábado 6 de mayo del año 2023. Entrando ya de lleno, ¿cierto? A este tema. De hecho, la semana pasada se tomaron ciertas aristas para entender la importancia y la buena noticia de lo que significa el juicio para aquellos que deciden por el Señor. Ahora vemos directamente la implicancia, ¿cierto?, tanto profética como espiritual de la hora del juicio de Dios. Al respecto, me gustaría que podamos compartir juntos una cita de los testimonios que dice de la siguiente forma. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir su alma por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les queda de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios, con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Ahora hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Me gustaría invitarte, Daniel, si nos puede entregar un panorama general profético. Yo creo que el folleto hasta cierto grado, ¿no es cierto?, entrega bastante información histórica con Exacto. respecto a establecer la legitimidad de esta interpretación que tenemos como pueblo adventista, que apunta justamente a este juicio. Me gustaría, si nos puede ayudar haciendo este panorama general profético y cómo se conecta con los principios espirituales que nosotros entendemos. La lección, como tú muy bien decías, es básicamente un repaso, de lo que es la profecía de las 2300 tarde y mañana. Esta profecía nos lleva precisamente a entender de qué manera hay evidencia para sostener que el juicio, que nosotros sabemos, digamos, ya he estado estudiando de la semana pasada, el juicio que comenzó, que marca de alguna forma el tiempo, el comienzo del tiempo del fin, no ocurrió en el año 31 después de Cristo, cuando Cristo murió, sino que tiene que ver con este día de la expiación, que está prefigurado en el servicio típico del antiguo tabernáculo. Entonces nosotros miramos varios elementos que la lección menciona, pero es muy importante primero contextualizar. La Biblia misma mencionaba en distintos textos que
el juicio, digamos, se desarrollaría o se habría una fase en el futuro. Hechos 17:31, por ejemplo, dice, por cuanto ha establecido un día para el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 24:25 también se habla del juicio venidero. En Romanos 2:16, Dios juzgará los secretos de los hombres. Hay varios textos donde se habla de etapas que vienen, o un proceso, digamos, que se viene desarrollando hacia adelante. Y la profecía de Daniel, particularmente lo que nosotros encontramos de Daniel 8:14, la purificación del santuario, es explicada al profeta Daniel con bastante detalle ya en Daniel 9, pero los detalles históricos nosotros lo podemos encontrar en distintas publicaciones que nuestra iglesia tiene. Hay un libro que nosotros recomendamos mucho, de Clifford Goldstein, 1844, Hecho Simple, porque es un libro que me parece contiene todos los detalles y elementos que un adventista debería poder conocer y manejar para estudiar y entender esta profecía en detalle. Pero si podemos mencionar algo rápido y preliminar que aquí se contiene, primero, que hay evidencia al estudiar, por ejemplo, el paralelo de Daniel 7 con Daniel 8, en una secuencia de poderes que nos lleva desde Babilonia hasta el establecimiento del reino de Dios. Y justamente entre el periodo de la herida del cuerno pequeño, que aparece, digamos, de Roma papal, digamos, y el establecimiento del reino de Dios, hay una escena en el cielo que nosotros identificamos como la purificación del santuario. Esta escena, en Daniel 7, aparece justamente, esta escena de juicio aparece después, justamente después de los 1260 años de obra del cuerno pequeño. En Daniel 8, esta escena de purificación del santuario aparece justamente también después de la abominación asoladora del cuerno pequeño, que es lo mismo. Y aquí en Daniel 8 aparece como la purificación del santuario, en Daniel 7 como una escena de juicio. Así que evidentemente vemos que hay un contexto que nos ayuda a entender, digamos, estos parámetros. Bueno, después vamos a ir ahondando en otros detalles, pero yo creo que sería importante destacar el hecho de que en términos proféticos, la profecía comienza con algunos indicativos que son bastante claros. Por ejemplo, el uso del principio día por año, principios que son fundamentales y fueron hasta el día de hoy son fundamentales para poder estudiar e interpretar la profecía, y la abundante evidencia que existe en las profecías de la existencia de un santuario en el cielo, de lo cual obviamente hay mucha evidencia tanto en Hebreos como en Apocalipsis para poder estudiar y entender estos temas. Claro, claro, gracias Daniel. De hecho, rescatamos justamente la recomendación que hace con respecto al libro 1844, Hecho Simple, que explica en forma, digamos, pormenorizada las evidencias bíblicas e históricas para sostener, ¿cierto?, la pertinencia de esta interpretación, que es la más adecuada, ¿cierto?, de acuerdo a lo que obviamente se presenta en la evidencia. Lo que nos interesa a partir de esto es entender las implicancias en cierto grado teológicas, pero también espirituales, más importantes, de esta escena de juicio. Queremos llegar hasta allá, pero necesitamos establecer algunas cosas que son importantes. Entre ellas, me gustaría que José Miguel nos pueda ayudar explicando lo siguiente: ¿por qué la necesidad de un juicio? Y que obviamente aquí se presenta, ¿cierto?, el acto de purificar el santuario que hacía mención Daniel, santuario celestial. ¿Por qué esa necesidad, siendo que el Señor Jesucristo fue o entregó, ¿cierto?, perfectamente su vida al momento de la crucifixión? Entonces uno podría, o tentado, ¿cierto?, de acuerdo a lo que es la tradición cristiana, de centrar toda la expiación allí, cuando en realidad vemos un panorama más amplio. ¿Por qué esta necesidad de juicio, José Miguel? Obviamente acá entra un aspecto de la progresión del plan de salvación y el tema del gran conflicto. No es algo estático, no es algo netamente puntual, fijo, y eso uno obviamente es producto de una concepción o cosmovisión griega de ver la realidad. La Biblia no trabaja de esa manera y el Señor trabaja dentro del tiempo, dentro del espacio, y bueno, y son los espacios los que permiten que Dios pueda trabajar y operar dentro de la historia, dentro de un plan que va siempre en avance, que va siempre en progresión, tal como lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, ¿no? Que la vida de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es ahí justamente donde entra, o precisamente entra el tema del juicio investigador, porque tiene que ver con la última etapa dentro del plan de Dios, ¿no? Dentro de la historia de la humanidad. El juicio investigador es importantísimo porque tiene que verificar si los que van a entrar al reino de los cielos van a otorgar seguridad al cielo en cuanto a que no se va a repetir lo que pasó con Lucifer. Por eso
La condición para salvarse, dice el Espíritu de Profecía, ha sido siempre la misma, ¿no? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Si el Señor pidiera algo menor a eso, peligraría el cielo. Ese es el tema. Entonces el Señor tiene que realizar obviamente un juicio donde corrobore, donde vea, digamos, obviamente los que van a entrar al reino de los cielos, van a entrar, digamos, con las credenciales celestiales, van a ser, no solamente van a tener el derecho para entrar al cielo, sino la idoneidad moral para entrar y no generar, digamos, un nuevo conflicto, que sería totalmente desastroso. Es un punto que a veces nosotros nos miramos porque nos concentramos más en un concepto de nuestra seguridad de la salvación y nos olvidamos de la seguridad del conflicto y la seguridad obviamente del cielo, para que no vuelva a ocurrir otra vez obviamente el tema del pecado. Entonces Dios tiene que velar por eso y por eso las condiciones siempre han sido las mismas para entrar al reino de los cielos. El juicio entonces, por lo tanto, el juicio investigador, ¿qué es lo que hace? Verifica, digamos, de que su pueblo obviamente cumple con esas condiciones. Claro. Entonces, para hacer esto posible, lo que nos acaba de compartir José Miguel, me gustaría compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro Obreros Evangélicos, página 303, en el que hace posible esto. En esta cita se nos hace la siguiente pregunta, retórica, obviamente, porque en la mía pregunta está la respuesta. ¿De qué nos valdría que el unigénito Hijo de Dios se hubiese humillado, soportase las tentaciones del astuto enemigo y muriese, el justo por los injustos, si el Espíritu no fuese dado como agente constante de la regeneración para ser eficaz en cada caso individual, lo que fue logrado por el Redentor del mundo? Interesante pregunta, porque aquí se nos presenta justamente el hecho de que, si bien la provisión de la salvación, de la redención, se encuentra contenida en el perfecto sacrificio, perfecto y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz, es el agente del Espíritu Santo, ¿cierto?, que hace eficaz en lo contemporáneo de la vida del ser humano, de la persona que recibe por fe al Señor, para que esté en esas condiciones, como dice, ¿no es cierto?, de regeneración, o sea, estar en condiciones para el reino de los cielos, o las palabras mismas de Cristo en San Juan capítulo 3, versículo 3. Lo recordamos cuando dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. También regeneración, estar en condiciones espirituales, condiciones de idoneidad para poder registrarse en el reino de los cielos y tener esa efectiva seguridad de salvación, como presenta cierto José Miguel recién, para que no surja nuevamente este problema del pecado, sino que el hombre sea completamente habilitado por el poder del Espíritu Santo para este propósito. Entonces vemos que el juicio justamente sirve para ello, para hacer esa verificación. Me gustaría preguntarte, Daniel, si nos puede ayudar un poquito más para entender la importancia de este tema del juicio en el contexto de lo que significa el impacto que tiene para nosotros hoy día, lo que Cristo hoy día está haciendo por nosotros en el juicio investigador. Bueno, en el servicio del santuario, en el servicio típico, se requería, por supuesto, presentar este sacrificio sustituto que representaba a nuestro Señor Jesús, indudablemente, y el pecador tenía que confesar sus pecados sobre este sustituto. Pero esta confesión implicaba, obviamente, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. En los tiempos antiguos, como en los tiempos actuales, muchas veces la confesión o el arrepentimiento no es muy bien comprendido. Y como tú muy bien decías, el arrepentimiento implica la intervención de la gente, de la tercera persona de la deidad, ¿no es cierto?, nuestro amado Espíritu Santo, porque precisamente a través del Espíritu Santo es que se produce el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, no hay purificación, no hay limpieza del pecado. La gran palabra, quizá el gran término, ahí ustedes van a poder complementar mejor, que destaca en el día del juicio, era precisamente la purificación. La purificación era a la vez un acto de vindicación, porque no solamente era purificado el pecador, sino que también era expulsado el pecado del santuario, y con eso también el nombre de Dios era vindicado. ¿Por qué? Porque el pecado, que es transgresión de la ley, había significado precisamente una mancha sobre el santuario mismo. Y cuando el pecado es expulsado del santuario, es precisamente el deseo de Dios de deshacer las obras del enemigo, no solamente el desastre que causó en el universo, sino el desastre que ha causado en nuestras propias vidas. Claro que sí. Gracias, Daniel.
Yo creo que podemos avanzar un poquito más y vamos a explorar un poquito más, de hecho, la implicancia espiritual de todo esto. De hecho, vamos a llegar al concepto de la doble purificación. Pero antes, me gustaría que podamos introducir un punto importante que tiene que ver por qué es tan vital para nuestra iglesia este tema. ¿Qué amenazas ha habido? Quiero referirme a uno en particular, en este caso vamos a preguntarle a José Miguel, la importancia que tiene para nuestro pueblo actualmente esta creencia y cómo esta amenaza surgió, ¿cierto? Y vemos, disculpe la expresión, coletazos posteriores de lo que pasó en Australia con los postulados de Desmond Ford. Bueno, el tema del juicio investigador y la purificación del santuario ha recibido desde los inicios mismos del adventismo desafíos, ¿no? Retos, críticas. Pero yendo a lo más cercano, como tú dices, Luciano, ya por la década del año 1960 surgió una controversia sobre el juicio investigador entre los miembros de la Iglesia en términos muy generales, ¿no? Inicialmente no se debió a problemas exegéticos en los libros de Daniel y Hebreos, sino se refería a interpretaciones de tipo conflictiva, podríamos decir, ¿no? Sobre la salvación. O sea, el tema tenía que ver con la salvación, no tanto con lo profético, a pesar, digamos, de que esto nace con elementos proféticos. ¿Y cómo se conecta esto con el tema del juicio investigador? Ambas corrientes de pensamiento adventista pretendían basarse en los temas de las reuniones del año 1888. Una se centró en la centralidad de la cruz, la fe salvadora, la justificación, el perdón de los pecados y la seguridad personal en Cristo. La expiación se entendía entonces en esos momentos como provista o lograda en la cruz, y su beneficio lo aplicaba a Cristo en su obra sacerdotal y juzgadora. Y ahí aparecen ciertos personajes, como lo que tú me estabas preguntando, Luciano, ¿no? Ahí aparece Desmond Ford, pero no estaba Desmond Ford solo, estaba Hempstead, La Rondel, que obviamente eran los representantes, podríamos decir, de este refresco de la comprensión histórica del adventismo. Esta corriente de pensamiento no descartó el juicio investigador en términos, por lo menos, nominativos, sino que enfatizó la seguridad de la salvación para el creyente. De ahí nace este concepto como un énfasis, ¿no? Dentro de colocar el énfasis en la seguridad de la salvación dentro del juicio investigador. Pero estaba, obviamente, intentando, digamos, de materializar y rescatar la corriente más histórica del pensamiento adventista, que también tenía una interpretación del año 1888, enfatizando la justificación como la fe como una experiencia, además del perdón, agregando la santificación como una parte necesaria del proceso de salvación, el poder vivir sin pecar y obviamente la perfección del carácter. Bueno, y ahí tenemos quizá la contraparte de otros autores, ahí como Herbert Douglas, Melvin Maxwell, que son algunos de los, entre otros, representantes más, digamos, que intentaron poder rescatar esta perspectiva histórica, que algunos la llaman una perspectiva maximalista, versus la perspectiva, digamos, de Ford, Hempstead, La Rondel, una perspectiva más minimalista con respecto al tema del santuario, ¿no? Enfatizar quizás no tanto los departamentos, no tanto los aspectos espaciales y temporales de lo que está haciendo Cristo Jesús, sino ir quizás a ciertas ideas, ciertos conceptos, digamos, donde se resalte lo que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Entonces, es difícil, por lo tanto, explicar los profundos sentimientos hacia el juicio investigador entre la década del año 1970 y 1980. Ahí entra otro tema, ¿no? El famoso encuentro de Glacier View, que llevó justamente y arrastró o fue arrastrada por la crisis de Ford, Desmond Ford. Todos estos desarrollos previos son cruciales para entender justamente el momento en que Desmond Ford ya definitivamente vio de que la comprensión histórica de la salvación no tiene sentido al tener una comprensión histórica de lo que tiene que ver con el tema del juicio investigador. Así que él, viendo y haciendo la relación, se apartó de la idea de Hempstead en cierta manera, dejar la Rondel en los aspectos de poder seguir ligando y separando al mismo tiempo una comprensión protestante evangélica de la salvación y al mismo tiempo sostener el tema del juicio investigador. Para Desmond Ford eso fue inconcebible. Y obviamente si creemos en la justificación por la fe como lo entendieron o la entienden los protestantes, no cuaja o no tiene sustento o no tiene sentido seguir manteniendo el tema del juicio investigador, porque eso nos lleva justamente a negar lo que ya Cristo ha hecho por nosotros y meternos en un escrutinio que no es necesario. Y bueno, y hasta ahora, entonces eso ya divide el terreno. Bueno, vinieron otras críticas adicionales producto de esto mismo,
Pero ahí nace obviamente una perspectiva minimalista que todavía se mantiene. Ya nos empezó a hablar posteriormente a Ford en cuanto al tema del santuario sobre el lugar santo, el lugar santísimo, sino se empezó a hablar de fase y algunos inclusive de una fase. Y esa perspectiva minimalista del juicio investigador se mantiene hasta el día de hoy. Inclusive algunos lo ven como ya lo normativo, pero eso no es así. O sea, esto tiene su historia, tiene su origen. No estamos hablando antes del año 1950, antes del 1960, no existía, no estaba esta comprensión. Y obviamente ya con Ford la cosa empieza a cambiar dentro de nuestra iglesia. Y lamentablemente, a pesar de que fue sacado de la iglesia, fue despedido de la iglesia, le quitaron sus credenciales, sus ideas, siguen vigentes y siguen presionando la comprensión verdadera del juicio investigador. Claro, gracias José Miguel. Mira, a partir de lo que acabas de mencionar, me gustaría preguntar, Daniel, si nos puede ayudar, cómo el hecho de que se identifique en los escritos de Elena de White que el santuario, ¿cierto? Es uno de los principios macrohermenéuticos, que no otra cosa que el principio macro de interpretación o comprensión de la escritura en nuestros tiempos. Cómo esta comprensión de que el santuario o la purificación del santuario en específico nos ayuda a entender mejor el plan de salvación, nos ayuda a entender mejor cómo Dios opera para salvación. Yo creo que lo podemos conectar con lo que comenzamos viendo desde la lección 1, al entender cómo el plan de redención, el plan de salvación, está en el contexto de algo mayor, que tiene que ver justamente con la vindicación del nombre de Dios, en el contexto del gran conflicto, que es el otro gran principio macrohermenéutico. Porque lo que sucede con el pecado es precisamente que es un ataque como muy bien decía José Miguel, un ataque contra el santuario, un ataque contra el nombre de Dios, un ataque contra la ley de Dios. La ley de Dios se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Y cuando Dios crea, ¿no es cierto?, sus criaturas, nos creó a nosotros, la Biblia describe que nos creó a su imagen y semejanza. Y es interesante que la sierva del Señor destaca el hecho de que ser creado a imagen y semejanza significaba haber sido creado no solamente en cuanto a la fisonomía, la forma, sino también en cuanto al carácter. Y en otras partes describe que esto implicaba obviamente tener la ley escrita también en nuestro corazón. Así que el lugar santísimo del alma, podríamos decir, es la mente, es el lugar donde nosotros tomamos nuestras decisiones, ejercemos nuestra voluntad, donde se materializa nuestro libre albedrío, y por supuesto es donde nosotros tomamos voluntariamente la decisión de ser leales a Dios o serle desleal. Entonces, cuando nosotros miramos en el contexto del santuario, este tema de la salvación, efectivamente, como muy bien plantea José Miguel, se está afectando no algo menor, se está afectando nuestra comprensión de toda nuestra teología, no solamente aspectos proféticos, sino también aspectos soteriológicos. O sea, el hecho de que nosotros entendamos la seguridad no consiste en una seguridad forense, sino que en una seguridad basada en la limpieza, en la purificación que Dios desea hacer en nuestras vidas, cambia completamente, radicalmente estos conceptos. Son conceptos que de alguna forma han sido secuestrados por una teología, digamos, que no es la correcta. Cuando nosotros miramos en realidad la Biblia, cuando describe la seguridad del cristiano, realmente hablando en términos del santuario. Daniel, disculpa. Sí, sí. Hay un modelo de seguridad que dice es lo que Cristo hace a pesar de mí. Claro. Digo, hace externamente a pesar de mí mismo, o sería la seguridad bíblica la que tú estás indicando que en realidad la seguridad está en lo que Cristo hace efectivamente y puede hacer en mí. Esa es la seguridad que deberíamos entonces apoyar, que es la bíblica. Justamente hay una seguridad bíblica que tiene que ver con que yo esté a cuentas con Dios. Yo no puedo tener seguridad de mi salvación si mi vida no está realmente en armonía con Él. Y el propósito, como tú bien dices, del Espíritu Santo es ponernos en armonía con Él. No es algo que se pueda hacer de manera meramente jurídica, aunque hay un componente jurídico, pero es más que eso. Es más que eso. Por eso tiene que ver con el corazón, un cambio de corazón. Y en ese sentido, digamos, el arrepentimiento implica la labor del Espíritu Santo. Negar o radicalizar, digamos, la salvación en aspectos meramente jurídicos es dejar fuera el Espíritu Santo. Ese es el tema. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo para ser santificados, y la santificación es necesaria para la salvación. Y estos son principios que lamentablemente el enemigo no quiere ver, o sea, quiere evitar que nosotros veamos, porque al no verlo se cumple el propósito de él, que es que la ley de Dios no sea escrita en nuestro corazón. Mira, al respecto, hay una cita que yo creo que cada uno de nosotros conocemos, que se encuentra
en el libro Cristo en su santuario, página 101, los testimonios dicen lo siguiente, y toman dos de los textos que se están analizando en el folleto de Escuela Sabática, que es de Daniel 8:14 y Daniel 7:13, y los conecta diciendo lo siguiente: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se presenta en Daniel 7:13, y aquí viene, la conecta con un tercer texto que es la que me gustaría que podamos leer. Dice, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías 3, son descripciones del mismo evento. Entonces aquí los testimonios hace esa conexión, no dice meramente, disculpe, conectado, dice descripciones del mismo evento, no dice que son parecidos, que están conectados, dice que es exactamente el mismo evento. Me gustaría poder leer Malaquías capítulo 3 para reafirmar justo lo que se estaba mencionando de parte de Daniel. Cuando leemos en Malaquías capítulo 3, versos 1 al 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Interesante porque Elena White aquí hace una conexión del ministerio que se estaba prediciendo en Daniel, ¿no es cierto? Capítulo 7, capítulo 8, de su ministerio de purificación del santuario, y lo relaciona con el purificador, que está hablando, ¿no es cierto?, del refinador, que es la obra del Espíritu Santo. De hecho, cuando habla de esta obra del refinador, descrita en Malaquías capítulo 3, que dice que es el mismo evento, es la misma naturaleza de lo que Cristo está haciendo, purificando los pecados en el santuario celestial, cuando dice, cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos, los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad, pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. Y aquí viene el punto que queremos resaltar. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esa obra en nosotros. Entonces, esa conexión o lo que conocemos como el principio de doble purificación, que lo que Cristo está haciendo precisamente en la hora del juicio, que es nuestro gran tema de folleto para esta semana, es el mismo evento, el mismo principio, la misma actividad divina de lo que lo que el Espíritu Santo, el refinador en esa figura, ¿cierto?, de Malaquías, está haciendo hoy día en el carácter del pueblo de Dios, limpiándolo, preparando su carácter para estar en condiciones para la segunda venida del Señor. Nos damos cuenta que la importancia de la hora de juicio tiene que ver con estar por el poder del Espíritu Santo, el refinador, estar en condiciones para ser trasladado cuando Él vuelva por segunda vez. En este sentido, Daniel o José Miguel, ¿le gustaría entregar las últimas palabras para que podamos finalizar esta conversación? Bueno, acá el desafío más importante es tomar en serio lo que está aconteciendo en el cielo y su repercusión acá en la tierra. O sea, nuestra invitación es obviamente a preparar nuestra vida, porque en los registros celestiales se está anotando obviamente todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos están siendo registrados. Y debemos ver si ese registro está conforme a lo que Dios está esperando de su pueblo. Entonces es momento de escudriñar nuestros corazones. No es momento para vivir relajadamente, irresponsablemente. No, cada acción, cada pensamiento, cada decisión tiene repercusiones para la vida eterna o para la perdición eterna. Por eso que es importante, digamos, que el juicio investigador obviamente se genera porque hay una purificación, porque la purificación implica un juicio y no al revés.
Entonces, hay que unir ambas palabras que están desunidas, o sea, ambas realidades. Digo palabra acá, ¿no? Juicio investigador, purificación de santuario, están interconectadas. No hay juicio sin purificación del pecado del pueblo de Dios en la tierra. El juicio investigador no es algo, como también lo señalaba Daniel, no es algo judicial solamente, implica una transformación moral y por eso es una purificación. O sea, el juicio investigador sin el entendimiento de la purificación queda solamente en algo netamente judicial. Pero cuando los dos componentes están presentes, luego entonces entendemos que el juicio investigador es una implicancia de la purificación del pecado del pueblo de Dios aquí en la tierra. Amén. Muchas gracias, José Miguel. Sí, Daniel. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo, de hecho, recuerdo que en el mismo libro que comentamos de Clifford Goldstein, se menciona un dato que, bueno, los teólogos manejan bien. Yo sé que ahí José Miguel puede aportar más. La misma palabra que se utiliza por purificación en Daniel 8:14, en algunas traducciones aparece como vindicación, porque justamente está esa conexión. Hay una labor que el Espíritu Santo necesita hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, que por un lado, por supuesto, es redentora, pero por otro lado, y sobre todo en su aspecto más amplio, es vindicatoria. Justamente, bueno, ahí está la palabra en hebreo, ¿no? Nisdak, ¿no? Claro. En formulación de Daniel 8:14. Y claro, implica también, puede ser traducido, será justificado, será vindicado, reivindicado, será purificado, restaurado. Todo eso está implicado en el concepto. Y por eso obviamente tiene todo estos alcances y el espíritu de profecía los recoge de una manera asombrosa porque obviamente es el mismo espíritu el que le da esa profundidad a lo que implica la purificación para el pueblo de Dios. Exacto. Y luego un último comentario, solamente para finalizar de parte mía. Cada etapa de la historia obviamente tiene un llamamiento al arrepentimiento. Y en esta última etapa de la historia, este llamamiento al arrepentimiento se vincula con el anuncio del juicio, que el juicio ha llegado. Este juicio es un hito que inaugura, uno de los hitos que inaugura el tiempo del fin, y así se le revela, digamos, al profeta Daniel, cuando se le señala que esta visión es para el tiempo del fin. Nosotros necesitamos entender, como decía muy bien José Miguel, los tiempos que estamos viviendo, que son para poder afligir nuestras almas en el sentido, digamos, de escudriñar nuestros corazones, de poder ponernos a cuentas con Dios y aprovechar esta oportunidad de que, obviamente, que el Señor nos da para poder vivir vidas consagradas, pero con la esperanza maravillosa de que además Cristo está más cerca que antes, mucho más cerca que cuando creímos. Amén. Muchas gracias, Daniel, por la última reflexión y con eso justamente estamos en condiciones para finalizar este comentario en este sexto capítulo, ¿cierto?, de Conversando la Escuela Sabática. Esperamos modestamente que sea de mucha ayuda para usted, para su estudio y, ¿por qué no? ¿No es cierto?, cada día buscar a través de la palabra de Dios una conexión más profunda con el Señor, a partir de estas preciosas verdades que nos invitan a llevar una vida en conformidad por el poder del Santo Espíritu, que es nuestro habilitador, el refinador, para vivir de acuerdo a la exigencia de nuestro Dios. Para finalizar, voy a pedirle, José Miguel, para que nos despidas con la última oración para ya despedirnos. Oramos. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la oportunidad de haber conversado, dialogado la lección de esta semana. Queremos que tu Santo Espíritu pueda ayudar a cada uno de los que van a escuchar, a cada uno de los oyentes de Conversando Escuela Sabática, Padre, puedan servirle para incorporar elementos, Señor, que van a servir para entender de mejor manera lo que implica la hora del juicio para cada uno de los que pertenecemos a tu pueblo final. Padre, bendiga a aquellos que a lo mejor tienen ciertas dudas, ilumina la mente y fortalece a aquellos que ya han estado profundizando estas verdades. Esto lo rogamos no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.